La primera señal de que algo iba mal la tuve un viernes por la tarde cuando llegué a casa y escuché a Clara hablar en el salón con alguien por teléfono. No era raro que recibiera llamadas de clientes porque trabaja como diseñadora freelance, pero lo extraño fue el tono de su voz. No era el habitual, era más suave, casi susurrado, como si no quisiera que nadie la oyera. Me quedé parado en el pasillo, escuchando sin moverme, y aunque no alcanzaba a entender todas las palabras, capté perfectamente cuando dijo: me encantaría repetirlo del otro día. Esa frase me atravesó como una bala porque no podía encajarla con nada de lo que habíamos vivido juntos en los últimos días. ¿Qué era eso de repetir? Me obligué a entrar como si nada, saludé con un «hola, ya estoy aquí», y ella dio un salto en el sofá, colgando de golpe el teléfono. Su reacción fue tan torpe que me miró con los ojos muy abiertos y enseguida empezó a hablar rápido de un encargo que supuestamente le habían pedido con urgencia. Me acerqué y la besé en la mejilla, notando cómo tensaba el cuerpo. Fingí sonreír y le dije: tranquila, solo vengo cansado, no te preocupes. Ella se levantó y fue directa a la cocina como si necesitara huir de la situación. Yo me quedé ahí sentado, mirando el móvil que había dejado a un lado, bloqueado pero todavía con la pantalla encendida mostrando el nombre de... No dije nada en ese momento porque no estaba seguro de lo que había escuchado. No quería parecer un paranoico que imagina cosas. Sin embargo, esa noche cuando nos fuimos a la cama, Clara se acostó dándome la espalda, algo que ya se estaba volviendo costumbre. Yo me quedé despierto mirando el techo, repasando cada detalle, la llamada, su reacción, el nombre en la pantalla. Todo formaba un rompecabezas que todavía no entendía, y fue ahí cuando decidí que no iba a preguntar directamente. No, iba a observar, a esperar, a recopilar cada detalle hasta tener claro lo que estaba pasando, porque una cosa tenía muy clara: si Clara estaba escondiendo algo, yo lo iba a descubrir. La oportunidad de confirmar mis sospechas llegó más rápido de lo que esperaba. 2 días después de aquella llamada sospechosa, Clara me dijo por la mañana que tenía que salir a una reunión con un cliente nuevo que quería contratarla para diseñar la identidad visual de una pequeña empresa de reformas. Hablaba con tanto entusiasmo y detalle que cualquiera se lo habría creído sin dudar, pero a mí me sonó forzado, como si hubiese ensayado lo que iba a contarme. Me fijé en que había elegido ropa más arreglada de lo habitual para una simple reunión, una blusa que rara vez usaba, y un perfume que normalmente reservaba para ocasiones especiales. Fingí indiferencia, la besé antes de que saliera y esperé a escuchar el ruido del ascensor cerrándose para poner en marcha mi plan. La noche anterior, cuando ella ya dormía, había instalado en su coche un pequeño localizador que había comprado por internet. Nunca pensé que haría algo así, pero la duda me estaba comiendo vivo y necesitaba pruebas reales. Con el móvil en la mano, esperé a que el dispositivo diera la primera señal. Clara decía que iba a un barrio del centro, pero la ruta en la pantalla mostraba algo muy distinto. Conducía hacia las afueras, en dirección a un polígono donde no había oficinas ni cafeterías, solo naves industriales y edificios residenciales. No podía ser una reunión de trabajo. Mi pulso empezó a acelerarse y sentí un calor en la cara que me nublaba la vista. Tenía 2 opciones: quedarme en casa o seguirla. Y en ese momento decidí que no iba a soportar más dudas. Subí al coche y conduje manteniendo la distancia, vigilando siempre que no pudiera verme por casualidad. El trayecto duró apenas 20 minutos, pero me parecieron horas. La vi aparcar frente a un bloque de pisos bastante anodino, con fachadas grises y balcones llenos de ropa tendida. Me quedé a un lado de la calle, observando cómo bajaba del coche, miraba el móvil y luego levantaba la vista hacia una de las ventanas del segundo piso. En cuestión de segundos, un hombre apareció en el portal, la saludó con un gesto rápido y ella se acercó para darle 2 besos. Lo peor fue verla sonreír de esa manera, con una complicidad que no tenía conmigo desde hacía mucho. Entraron juntos al edificio y desaparecieron. Me quedé dentro del coche, con las manos agarrando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No quería creer lo que acababa de ver, pero tampoco podía negarlo. Clara había mentido descaradamente, y estaba entrando en casa de un tal Sergio, el mismo nombre que había visto en su móvil. Esperé durante más de 1 hora, sin apartar la vista del portal. Y cuando finalmente salió, ya era tarde, casi de noche. Su aspecto me confirmó todo lo que no quería aceptar. El pelo revuelto, la blusa arrugada, la sonrisa boba en el rostro mientras escribía algo en el teléfono. Era imposible seguir engañándome. No había reunión, no había cliente. Había otra persona en su vida, y yo había sido testigo directo. Esa noche fingí estar distraído cuando volvió a casa. Me habló con entusiasmo de un supuesto proyecto de diseño para un restaurante, con detalles inventados que encajaban a la perfección en la coartada que llevaba tiempo preparando. Yo asentía, hacía preguntas e incluso la felicité por la oportunidad. No quería mostrar mis cartas todavía. Necesitaba estar seguro de cómo actuar.
porque una cosa era la sospecha, y otra muy distinta era el hecho consumado. Mientras ella hablaba, yo solo podía imaginarla con ese hombre en el piso, compartiendo algo que debía ser mío. Al día siguiente busqué al tipo. Un par de contactos me ayudaron a identificarlo rápido. Sergio era entrenador personal en un gimnasio de barrio. Separado hacía unos años y con fama de mujeriego. No era un cliente, no era un socio. No tenía nada que ver con el mundo de Clara. Lo peor era que revisando con calma las facturas y transferencias de la cuenta conjunta, descubrí que llevaba semanas sacando dinero en efectivo de manera habitual, siempre en pequeñas cantidades, lo suficiente para que pasara desapercibido si no estabas atento. Estaba financiando esos encuentros con el mismo dinero con el que pagábamos la hipoteca y la compra. Esa tarde no pude contenerme y comencé a soltar indirectas. Mientras cenábamos, comenté en voz alta que últimamente veía muchas mujeres que se arreglaban demasiado para simples reuniones de trabajo. Clara levantó la vista del plato y me sonrió con gesto forzado. ¿Lo dices por mí?, preguntó, intentando sonar divertida. Por ti y por cualquiera, respondí sin apartar los ojos de ella. Me sorprende que todavía haya gente que crea que puede engañar a los demás tan fácilmente. El silencio que siguió fue insoportable. Clara bajó la mirada, dio un sorbo rápido a su copa y cambió de tema de inmediato, hablándome de las niñas de su amiga Marta. Yo asentí como si nada, pero por dentro la rabia ya me estaba consumiendo. 2 días después, decidí dar un paso más. Fingí que me habían cambiado el turno y que saldría de trabajar más tarde. En realidad, salí a la misma hora de siempre, y conduje directo hasta el bloque de pisos donde ya sabía que iba a estar. La rutina se repetía. Clara llegaba, él bajaba a recibirla, y subían juntos. Esta vez, no me limité a mirar. Subí las escaleras hasta el segundo piso, y escuché desde el rellano las risas que se colaban por la puerta entreabierta. El sonido de vasos chocando, un televisor encendido y sus voces mezcladas con una intimidad que ya no necesitaba confirmación. Volví a bajar sin hacer ruido, subí al coche y conduje hasta un descampado cercano. Golpeé el volante una y otra vez, sin importarme el dolor en las manos. En ese momento ya no quedaban dudas, ni explicaciones posibles. Mi mujer me estaba engañando y yo lo había visto con mis propios ojos. Había escuchado su risa, había comprobado cada detalle. Me sentía humillado, traicionado y ridículo por haber confiado tanto en alguien que claramente había decidido jugar a 2 bandas. Aquella noche, cuando Clara regresó a casa con el mismo cuento del proyecto de diseño, la observé durante minutos mientras hablaba, gesticulando y fingiendo entusiasmo. No dije nada, solo la miraba y pensaba en todo lo que había visto. Ella no lo notó, o prefirió no notarlo, pero yo ya había cruzado un límite. Sabía que tarde o temprano la iba a enfrentar, y que esa conversación no iba a terminar bien para ninguno de los dos. Esperé hasta el sábado por la noche para enfrentarla, porque sabía que no tendría ninguna excusa de trabajo, y que no podría inventar reuniones ni encargos urgentes. Pasamos el día como si nada, desayunamos juntos, salimos a hacer unas compras, y hasta comimos en un pequeño bar del barrio. Yo fingí normalidad mientras por dentro me hervía la sangre cada vez que la veía sonreírme con esa tranquilidad que solo puede tener alguien convencido de que su engaño no ha sido descubierto. Cuando volvimos a casa y se metió en la ducha, repasé en mi cabeza cada palabra que iba a decirle, aunque sabía que en cuanto empezara la discusión, nada iba a salir como lo había planeado. Cuando salió envuelta en la toalla, la miré fijamente y le dije que teníamos que hablar. No usé un tono cariñoso ni suave, lo dije con firmeza, como una orden. Ella se tensó de inmediato, lo noté en la forma en que se secó el pelo más rápido de lo normal y en cómo evitaba mirarme a los ojos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó intentando sonar tranquila, pero con la voz más aguda de lo habitual. Quiero que me digas quién es Sergio, solté sin rodeos. El silencio que siguió fue brutal. Ella dejó caer la toalla sobre la cama y se quedó de pie, inmóvil, con los labios entreabiertos y la respiración acelerada. No me contestó, así que repetí la pregunta, esta vez levantando la voz. ¿Quién coño es Sergio? Es un cliente, respondió al fin, aunque tartamudeando. Un cliente que vive en un piso cutre en la carretera de Huesca, ¿verdad? Un cliente al que vas a ver 2 o 3 veces por semana, al que besas en el portal, y con el que pasas la tarde, mientras yo creo que estás trabajando. Ese tipo de cliente es. La expresión en su cara cambió de golpe. Primero intentó fingir sorpresa, luego rabia,
como si quisiera darle la vuelta a la situación. ¿Me estás espiando?, gritó, y su tono me dejó claro que iba a intentar culparme a mí. Te estoy descubriendo, Clara, no me jodas. Tengo pruebas, te he visto entrar en su casa, te he visto salir despeinada, te he seguido más de una vez. Así que no intentes hacerme creer que estoy loco porque no lo estoy. Ella se llevó las manos a la cara y empezó a llorar, aunque sus lágrimas me parecieron más un recurso para ganar tiempo que un verdadero arrepentimiento. No es lo que piensas, Álvaro, de verdad yo solo necesitaba sentirme viva otra vez, necesitaba que alguien me mirara con deseo, que me hiciera sentir importante. Tú últimamente estabas siempre distante, siempre con tus cosas del trabajo, nunca tenías tiempo para mí, y él me escuchaba. ¿No me jodas con que lo hiciste porque yo estaba distraído?, le grité golpeando la mesa con el puño. Yo he trabajado como un animal para que no te falte nada, para que vivas cómoda, para que no tengas que preocuparte de nada. ¿Y tú lo pagas liándote con un entrenador de gimnasio en un piso de mala muerte? Ella se puso de pie, temblando de rabia. No hables así, no sabes lo que sentía, no sabes lo sola que me encontraba. Claro que lo sé, pero ¿y yo? ¿Quién me escucha a mí? ¿Quién me cuida a mí? ¿Quién se preocupa por lo que yo siento? Mientras yo estaba partiéndome la espalda para sacar adelante esta casa, tú estabas abriendo las piernas para otro. Eso no es soledad, eso es egoísmo. Clara intentó acercarse y tocarme el brazo, pero me aparté bruscamente. Álvaro, te lo juro, no significaba nada, fue un error, algo pasajero, puedo dejarlo ya mismo, no quiero perderte. ¿Un error?, reí amargamente. ¿Repetido durante semanas? Con mensajes, con citas, con mentiras. Eso no es un error, Clara, eso es una decisión consciente, una traición calculada. Ella empezó a levantar la voz también, como si quisiera imponerse. ¿Y tú qué, Álvaro? Tú tampoco eres perfecto. Hace meses que no me miras como antes, que no me tocas, que no me dices nada bonito. Yo también soy persona, y necesito sentirme querida. Yo no soy perfecto, claro que no, pero yo nunca te he traicionado. Y no me digas que buscabas cariño porque cariño te sobraba aquí. Lo que buscabas era emoción barata y una conexión rápida, sin pensar en las consecuencias. El tono de los dos se volvió cada vez más alto, cada frase era un disparo. En un momento dado, ella perdió los nervios y me empujó en el pecho. Yo retrocedí un paso y la miré con una mezcla de rabia y decepción. No te atrevas a ponerme una mano encima, le dije con frialdad. Has destrozado todo lo que teníamos, y todavía tienes la cara de justificarlo. Ella se derrumbó en la cama, llorando sin control, repitiendo que me quería, que no quería perder la familia, que estaba confundida. Yo me senté en la otra punta de la habitación, mirándola llorar, pero sin sentir compasión. Dentro de mí solo había un vacío enorme, y una rabia contenida que no sabía cómo iba a canalizar. La confrontación duró horas. Ella pasaba de los gritos al llanto, de las excusas a las súplicas, intentando que yo aceptara alguna versión edulcorada de lo que había pasado. Yo no cedí ni un centímetro. Le dije que estaba harta de sus mentiras, que no iba a volver a confiar en ella y que, aunque intentara maquillar lo que había hecho, yo ya tenía claro lo que era. Una traición consciente y repetida. Finalmente se quedó dormida en el sofá, agotada de tanto llorar. Yo me quedé de pie en el pasillo, mirando el techo y pensando en qué iba a hacer con todo aquello, porque después de esa noche, después de esa confrontación brutal, lo único que tenía claro era que no iba a dejar las cosas como estaban. Después de aquella confrontación no pude dormir ni un minuto, me pasé la noche en la cocina con el portátil encendido, revisando nuestras cuentas bancarias, comprobando los últimos movimientos de Clara y planeando lo que sería mi respuesta. No quería limitarme a discutir, no quería quedarme en el papel de víctima, necesitaba darle una lección que no olvidara jamás. Si ella había decidido jugar con mi confianza y ridiculizarme con ese tipo en un piso barato, entonces iba a pagar las consecuencias. No con violencia física ni con gritos, sino con algo más calculado, algo que dejara claro que no se juega conmigo. Lo primero que hice fue recopilar toda la información que tenía. Guardé los registros del localizador que había instalado en su coche, imprimí capturas de pantalla de los mensajes que había alcanzado a ver cuando sonaba su móvil, y elaboré un pequeño dossier. No era suficiente para un juicio, pero sí para destrozar su reputación entre los que más le importaban. Clara siempre había cuidado mucho la imagen que tenía frente a su familia y sus amigos,
Presumía de ser una mujer fiel, profesional y responsable, así que decidí que esa sería la base de mi venganza. El lunes siguiente fingí normalidad, desayunamos juntos y la dejé creer que, aunque dolido, podía llegar a perdonarla. Eso la relajó y permitió que bajara la guardia. Mientras tanto yo preparaba el resto del plan. Empecé a sacar mis cosas más importantes del piso sin que se diera cuenta, documentos, ropa y hasta algunos objetos de valor. Los llevé a casa de mi hermano Jorge, que vivía en el barrio de Torrero. No le conté nada aún, solo le dije que necesitaba guardar algunas cosas porque estaba reorganizando el trastero, y él, sin hacer demasiadas preguntas, me dejó hacerlo. El miércoles por la tarde le dije a Clara que tenía que quedarme en el trabajo por una avería, pero en realidad fui a buscar al tal Sergio al gimnasio donde trabajaba. Esperé fuera hasta que lo vi salir con un grupo de clientes, reía, daba palmadas en la espalda, todo un show barato de tipo encantador. Me acerqué y le hablé con acento agudo directamente. «Tú eres Sergio, ¿verdad?», dije con tono firme. «Depende de quién lo pregunte», contestó sonriendo con descaro. El marido de Clara. Su sonrisa se borró de golpe, aunque intentó mantener la calma. «Mira, no quiero problemas. Los problemas ya los tienes. La próxima vez que te acerques a mi mujer, lo sabrán todos tus clientes, tus compañeros y hasta tu jefe. Tengo fotos, tengo pruebas, y créeme, no me temblará la mano para difundirlas». Él bajó la vista, murmuró algo sobre que no valía la pena discutir, y se fue rápido, pero su reacción me dio lo que necesitaba. Sabía que estaba asustado. Con eso en mente, lo siguiente fue preparar el golpe para Clara. El viernes, invité a sus padres y a su hermana a cenar en casa. Clara no sospechó nada porque siempre habíamos tenido buena relación con ellos, y era normal organizar reuniones familiares. Pasé toda la tarde cocinando, fingiendo entusiasmo y sonrisas mientras por dentro esperaba el momento de exponerlo todo. Cuando por fin estábamos todos sentados en la mesa, saqué una carpeta que había dejado preparada y la puse frente a su hermana. «Quiero que veáis lo que vuestra hija lleva semanas haciendo», dije en voz alta, mirando directamente a mis suegros. Clara palideció de inmediato, intentó arrebatarme la carpeta pero la aparté. Su hermana la abrió y empezó a leer los mensajes impresos, las direcciones y los horarios del localizador. Sus padres la miraban sin poder creerlo, y ella empezó a llorar suplicándome que no lo hiciera, que habláramos en privado. «No, Clara, esto no se habla en privado, porque no me humillaste en privado. Me engañaste delante de todos, mintiendo cada día, inventando proyectos, gastando nuestro dinero en tus escapadas. Si tu familia cree que eres la hija perfecta, hoy van a conocer a la verdadera». La tensión en la mesa fue insoportable. Su padre se levantó gritando que aquello era una vergüenza, su madre rompió a llorar, y su hermana la acusó de destrozar un matrimonio por capricho. Clara intentaba defenderse, decía que yo estaba exagerando, que las cosas no eran así, pero las pruebas estaban ahí, impresas y detalladas. Esa noche, no solo la desenmascaré frente a su familia, también le dejé claro que ya no tenía control sobre la situación. Cuando todos se fueron, se arrodilló llorando en el salón, pidiéndome que no la dejara, que podía cortar todo con Sergio, que solo necesitaba una segunda oportunidad. Yo la miré con frialdad y le respondí: «Ya no tienes poder de decisión, Clara. Yo ya he empezado a sacar mis cosas de aquí, y cuando decida irme del todo, no te avisaré. Tú elegiste tu camino, ahora aprende a vivir con las consecuencias». Durante los días siguientes, seguí con la farsa de la convivencia, pero en silencio, sin mirarla, sin tocarla, sin compartir nada. Ella intentaba preparar cenas, acercarse, hablarme, pero yo la trataba como a una desconocida. Al mismo tiempo, empecé a difundir discretamente la historia entre algunos de nuestros amigos comunes, enviando copias del dossier de pruebas a quienes sabía que eran más chismosos. No tardó en correr la noticia por todo el círculo social. Clara, que siempre había cuidado tanto lo que decían de ella, se encontró de golpe con miradas de desprecio y comentarios a sus espaldas. El último movimiento de mi plan lo hice el lunes siguiente. Dejé un sobre grande encima de su escritorio. Dentro estaba la demanda de separación que ya había preparado con un abogado y una carta breve donde le decía que no pensara que esto era negociable. Le dejaba claro que la casa sería puesta a la venta, y que yo reclamaría lo que me correspondía. También añadí una copia de las fotos y mensajes, no porque las necesitara ya, sino para recordarle que yo siempre iba a tener la última palabra.
Cuando llegó a casa y abrió el sobre, estalló en gritos, lloros y súplicas, pero yo ya no sentía nada. La miraba sin pestañear, como quien observa a alguien que dejó de conocer hace tiempo. Álvaro, por favor, podemos ir a terapia, podemos intentar arreglarlo. No, Clara. Tú elegiste. Ahora yo también elijo. Se desplomó en el suelo llorando, y yo me marché al cuarto sin mirar atrás. Esa fue la primera noche en que realmente sentí que el poder había cambiado de manos. Que por fin había equilibrado el daño que me había hecho. Los días siguientes fueron un desfile de silencios insoportables. De pasos por la casa que sonaban como golpes y de miradas que se cruzaban solo para dejar claro que ya no había nada entre nosotros. Yo había llevado la iniciativa de la venganza, y había conseguido lo que quería. Había expuesto a Clara frente a su familia, había puesto a nuestros amigos en contra suya, y había dejado en claro que mi decisión de separarme no iba a cambiar. Pero aunque todo eso me había dado una sensación de control, lo cierto es que por dentro estaba destrozado. La rabia de los primeros días empezaba a convertirse en un peso insoportable, una tristeza que se acumulaba cada mañana cuando me levantaba solo, aunque ella estuviera en la misma casa. Y fue entonces cuando entendí que necesitaba cerrar la historia con una conversación definitiva, una que pusiera fin a todo lo que habíamos construido y a lo que ella había destrozado. La ocasión llegó un domingo por la tarde. Ella llevaba días intentando acercarse, buscando el momento de hablar conmigo, pero yo siempre la esquivaba. Esta vez la vi en el salón, sentada con los ojos rojos de tanto llorar, y decidí que no tenía sentido seguir alargando lo inevitable. Me senté frente a ella, en la otra punta del sofá, dejando entre los dos una distancia que parecía más grande que nunca. Clara, vamos a hablar de una vez, dije sin rodeos. Ella levantó la cabeza, y pude ver en sus ojos una mezcla de miedo y esperanza. Álvaro, yo sé que te fallé, sé que lo que hice fue horrible, pero te juro que nunca quise hacerte daño, yo solo estaba perdida, no supe manejar lo que sentía. No me interesa lo que sentías, Clara, interrumpí, me interesa lo que hiciste. Y lo que hiciste fue traicionarme, mentirme en mi propia cara, usar nuestro dinero, inventar excusas, todo para estar con otro. Y lo peor de todo es que lo repetiste, no fue un error aislado, fue una rutina. Ella bajó la mirada y asintió, como si al fin aceptara la magnitud de lo ocurrido. No voy a intentar negarlo más, murmuró. Sí, estuve con Sergio, y sí, lo busqué y lo repetí, pero Álvaro, él no significa nada, fue algo que me confundió, algo que me hizo sentir viva cuando yo pensaba que ya no importaba. ¿Y yo qué era entonces?, pregunté, alzando la voz. Un mueble en la casa, el tipo que paga las facturas y te deja libertad para que juegues a sentirte viva con otros. Yo también estaba cansado, yo también me sentía apagado a veces, pero nunca se me pasó por la cabeza destruir lo que teníamos de esa manera. Ella empezó a llorar otra vez, pero esta vez no hubo súplica inmediata, parecía que estaba cansada incluso de defenderse. No tengo excusas, Álvaro. Solo quería pedirte que no nos destruyas del todo. Podemos separarnos, podemos dejar de vivir juntos, pero no me quites tu presencia, no me odies, no me borres de tu vida por completo. Respiré hondo y apoyé los codos en las rodillas. No sé si entiendes lo que me pides. No se trata de odiarte, Clara, se trata de que ya no confío en ti, y sin confianza no existe pareja. Yo puedo estar en la misma habitación contigo, pero ya no hay futuro, no hay proyecto. Te miro y solo veo la mentira, la sonrisa falsa cuando decías que tenías reuniones, los mensajes con él mientras yo estaba trabajando. ¿Cómo se supone que debo olvidar eso? Ella se acercó un poco, todavía llorando. Podemos empezar de cero, podemos ir a terapia, puedo demostrarte que estoy arrepentida. Ya no quiero demostraciones. La corté de nuevo. Lo único que quiero es cerrar esto y seguir con mi vida. He tomado una decisión clara, y no hay vuelta atrás. Vamos a divorciarnos. Se llevó las manos a la cara, y se derrumbó en un llanto desesperado. No me lo digas así, no me lo digas como si nuestra historia no hubiera significado nada. Nuestra historia significó mucho para mí. 12 años de mi vida, momentos buenos, proyectos, ilusiones. Pero fuiste tú quien lo tiró todo por la borda. Yo no lo elegí, lo elegiste tú. Y ahora soy yo el que tiene que decidir qué hacer con lo que queda, y lo que queda es ceniza. Ella intentó hablar, pero no le salían las palabras. Finalmente me miró, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Entonces, ¿esto es el final? Sí, Clara.
Esto es el final. Nos quedamos en silencio durante un buen rato, solo se escuchaban sus sollozos y el tic-tac del reloj de pared. En mi interior sentí una calma amarga, porque aunque me dolía como nunca, también era liberador decirlo en voz alta. No había marcha atrás, no había segundas oportunidades, lo nuestro había terminado. Cuando se tranquilizó un poco, me levanté y me acerqué a la puerta. Mañana llamaré al abogado para iniciar el proceso formal. Vamos a vender la casa, cada uno se quedará con lo que le corresponda, y no quiero que esto se convierta en una guerra. No lo hagas más difícil de lo que ya es. Ella me miró como si no me reconociera. No sé cómo voy a vivir sin ti, susurró. De la misma manera en que viviste cuando decidiste buscar a otro. Respondí sin titubear. Salí del salón y la dejé allí, hundida en el sofá. Por primera vez en semanas, sentí que había cerrado un capítulo, que había transformado la rabia en una decisión firme. No había victoria ni alivio completo, solo un cansancio profundo y la certeza de que no iba a permitir que siguiera destrozándome. Los días posteriores a aquella última conversación fueron extraños, como si la casa se hubiera convertido en un espacio que ya no me pertenecía. Clara caminaba por los pasillos en silencio, hacía ruidos en la cocina, se encerraba en el baño más tiempo del normal, pero ninguno de esos gestos me afectaba ya. Era como convivir con alguien que había dejado de formar parte de mi vida, alguien con quien solo compartía paredes y recuerdos que ya no tenían valor. Me levantaba temprano, desayunaba solo, iba al trabajo y regresaba evitando cualquier intento de conversación. Lo hacía porque entendí que la única manera de avanzar era mantener la distancia, dejar que la rutina terminara de matar lo poco que aún podía quedar entre nosotros. El abogado me confirmó que el proceso sería relativamente sencillo. No teníamos hijos, lo cual facilitaba todo, y aunque la casa era nuestra mayor propiedad, yo ya había tomado la decisión de venderla sin pelear. No quería alargar un conflicto que solo me desgastaría más. Cuando recibí el borrador del acuerdo de divorcio, lo imprimí y lo dejé encima de la mesa del salón, en el mismo lugar donde semanas antes había expuesto su traición ante su familia. Clara lo encontró al llegar de hacer unas compras y se quedó de pie, mirando los papeles durante varios minutos antes de hablar. ¿De verdad no hay otra manera?, preguntó con la voz baja, como si tuviera miedo de escuchar mi respuesta. No, Clara, no la hay. Ya lo hablamos, esto está acabado. Ella asintió, se sentó en el sofá y firmó sin decir más. Ni siquiera intentó leerlo con detalle, como si supiera que no había nada que discutir. Ese momento fue definitivo para mí. La rabia, la decepción y la tristeza seguían ahí, pero el peso de la incertidumbre había desaparecido. Ahora todo era claro. Íbamos a terminar, íbamos a separarnos y cada uno tendría que seguir con su vida por su cuenta. Esa noche salí a caminar por la ciudad. Pasé por las calles que tantas veces habíamos recorrido juntos, los bares donde habíamos cenado, las plazas donde nos habíamos sentado a charlar. No me dolió tanto como pensé. Más bien me dio la sensación de estar cerrando un ciclo que ya llevaba tiempo agotado, solo que yo no lo había querido ver. Me di cuenta de que lo que más me dolía no era la infidelidad en sí, sino el hecho de que yo había ignorado todas las señales, que había confiado ciegamente en alguien que no lo merecía. Aprendí que la confianza no es algo que se entrega sin límites, que uno también tiene que estar atento a los cambios, a las actitudes, a las pequeñas mentiras, que parecen inofensivas pero que acaban siendo la base de algo más grande. Durante esa caminata tomé la decisión de que no iba a hundirme en la autocompasión. No iba a convertirme en ese hombre que repite su desgracia a todos, que se queda atrapado en la traición de su exmujer como si no hubiera más vida después. Sí, Clara me había engañado, y sí, había destruido nuestra relación, pero no me había destruido a mí. Todavía tenía mi trabajo, mi familia, mis amigos y sobre todo, todavía tenía la capacidad de rehacer mi vida desde cero. Los días siguientes fueron una mezcla de trámites y de despedidas silenciosas. Ella comenzó a empacar sus cosas y yo seguí guardando las mías en la casa de mi hermano. Evité cualquier enfrentamiento porque ya no tenía sentido discutir. Habíamos gritado lo suficiente, nos habíamos lanzado reproches y culpas hasta el cansancio, y lo único que quedaba era esperar a que el proceso legal siguiera su curso. En medio de todo eso, me sorprendió descubrir que no sentía odio. Estaba decepcionado, dolido, pero no odiaba a Clara. Lo que sentía por ella era vacío, y ese vacío era incluso peor que la rabia,
porque confirmaba que no quedaba nada de lo que fuimos. Un sábado por la mañana, mientras ella terminaba de llenar una maleta, nos encontramos en el pasillo. Fue la última conversación real que tuvimos. Álvaro, quiero que sepas que lo siento de verdad. No espero que me perdones, pero lo siento. Ya no importa, Clara. Lo que pasó ya no tiene arreglo. Lo único que importa ahora es que cada uno siga con su vida. Espero que encuentres a alguien que te valore, que no te haga lo que yo te hice. Y yo espero que aprendas a no volver a traicionar así a nadie. No hubo más que decir. Ella cerró la maleta, la arrastró hasta la puerta y se fue sin mirar atrás. El silencio que quedó después fue pesado, pero también liberador. Esa fue la primera vez en semanas que me sentí dueño de mi vida otra vez. En los días posteriores recibí mensajes de amigos preguntando cómo estaba, algunos con palabras de apoyo, otros con críticas hacia Clara. Agradecí la preocupación, pero decidí no alimentar más la historia. Lo que había pasado ya estaba claro, y repetirlo una y otra vez no iba a cambiar nada. Lo que necesitaba era mirar hacia adelante, pensar en lo que quería para mí a partir de ahora. Me inscribí en un gimnasio, retomé el contacto con compañeros de la universidad que hacía años no veía, y empecé a planear un viaje que había postergado durante demasiado tiempo. Sentí que estaba recuperando partes de mí mismo que habían quedado olvidadas en medio de la rutina de un matrimonio que se había apagado mucho antes de que apareciera Sergio. Mirando en retrospectiva, entendí que Clara no me traicionó de un día para otro. Su infidelidad fue el resultado de un desgaste que yo tampoco quise enfrentar a tiempo. Eso no justifica lo que hizo, pero me ayudó a comprender que las relaciones no se rompen solo en el momento en que alguien cruza la línea, sino en todos los momentos anteriores en los que dejamos de cuidar lo que tenemos. Esa lección me la llevo conmigo, no para justificarla, sino para no repetir los mismos errores en el futuro. La historia terminó como nunca imaginé que terminaría, con una separación dolorosa y con una traición descubierta a la fuerza, pero también terminó con una certeza: soy capaz de seguir adelante, de reconstruirme y de no dejar que la traición defina quién soy. Clara fue una parte de mi vida, pero ya no lo es. Y lo que viene ahora depende solo de mí,